Hola grupo, en esta ocasión vamos a ver el tema de posiciones quirúrgicas, un tema bastante importante en el quirófano y donde vamos a clasificar las posiciones que aprendemos a veces en semiología o en otras materias, pero en cirugía las clasificamos un poquito diferente y además más conveniente. Y vamos a ver de qué las posiciones la deciden el cirujano y el anestesiólogo para su comodidad, para poder sedarlo al paciente y para que sea la posición más ideal durante la cirugía. ¿Ok? Inicialmente, el que primero lo vamos a realizar la anestesia y luego con todo el equipo se va a realizar la posición del paciente. Vamos a dividirlo en tres posiciones fundamentales. La primera posición son los de cúbito dorsal, la segunda es de cúbito ventral y la tercera son de cúbito lateral. Cada una de estas tres posiciones tiene sus variantes. Eso es lo que vamos a ir dividiendo ahora. Vamos a empezar primero con la posición de cúbito dorsal. Esta posición de cúbito dorsal les voy a colocar algunos ejemplos que hemos realizado en clases con los estudiantes y para que se vea más aproximado a lo que es la realidad. ¿Ok? Primero, vamos a comenzar con la posición básica, que es la posición propiamente dicha de cúbito dorsal. Entonces en este dibujo tenemos que el paciente está con los brazos abiertos como en cruz, los pies juntos y debajo fíjense que tiene almohadas en la cabeza, en la región lumbar y también debería tener un poco más de almohadas a nivel de las rodillas y también los talones. Todas esas zonas son zonas de presión, donde debemos nosotros colocar almohadas o sábanas para que el paciente no sufra lesiones durante la cirugía o cuando un paciente esté mucho tiempo inmovilizado igual. Vamos a ver de que se coloca unas fajas de sujeción justo encima de la rodilla a nivel del muslo en los brazos. ¿Ok? Fíjense, el paciente desnudo, que solamente está con el gorro quirúrgico y le colocamos también lo que son los cubrebotas. Esta posición nos va a servir para toda la región anterior del paciente. Puede ser a nivel de cara, cuello, tórax, abdomen, región pélvica, extremidades inferiores y extremidades superiores, de acuerdo a lo que necesite el cirujano. Lo vamos a colocar aquí. Después se los voy a colocar uno bien ordenado y le vamos a colocar su nombre de acuerdo a estas cartillas. Sería de cúbito dorsal o supino. Vamos a colocar la función. La función es cirugía abdominal, cirugía urológica, porque puede ser tanto en varón como en mujer. Región del tórax, ginecológicas, por ejemplo, cesáreas, histerectomías, cara y cuello. ¿Ok? Aquí faltaría lo que son extremidades cuando es en traumatología o neurocirugía, de acuerdo a lo que se requiera. ¿Ok? Y lo colocamos ahí. Entonces tenemos la posición, el título y la función. Vamos a continuar con el siguiente. Posición de Fowler. Esta posición también se la conoce como semisentado. Tratemos de evitar el término semi-Fowler. Es un término mal usado. Si queremos colocar, en vez de decir semi-Fowler, podemos decir semisentado y los grados que queremos que el paciente esté elevado su cabecera. Esta posición la van a usar más que todo en odontología para cirugías odontológicas, puede utilizarse para cirugías maxilofaciales o algunos tipos específicos de cirugías estéticas. También no solo lo vamos a utilizar en quirófano, lo podemos utilizar en salas para evitar el reflujo gastroesofágico en los pacientes. Y en algunos tipos de anestesia que se les pide que la cabeza esté un poco inclinada, en algunos, no en todos. ¿Ok? Esta posición, para que se entienda, es de esta manera, Fowler.
la posición de Fowler. Y aquí tenemos las funciones. Odontológica, maxilofacial, disminución del reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Principalmente estas funciones. Entonces, antes de seguir avanzando, tenemos la posición principal, que es la de cúbito dorsal. Y esta sería su variante, porque sigue el paciente de cúbito dorsal, o sea, sigue mirando la cara hacia arriba, hacia el techo. Pero esta es su variante de esta posición, solamente que está más inclinado. ¿Ok? Solamente fíjense de que la cabecera está inclinado. Las piernas está normal. Los medios de protección tienen que ser igual que en este. Se tiene que sujetarlo al paciente con unas fajas de sujeción. Se debe colocar almohadas donde hemos dicho. Vamos otra. Esta posición, ahorita este es el único dibujo que encontré, pero les voy a mandar una foto con un estudiante. Esta es la posición de Rouser-Proetz. Este es el título. Rouser o Proetz, cualquiera de los dos nombres. Esta posición, fíjense de que la cabecera va a salir de lo que es la mesa de operaciones. ¿Ok? Entonces, si sale la cabeza de la mesa de operaciones, nos va a servir para situaciones específicas. La más utilizada es la de intubación orotraqueal. Esta posición se utiliza para alinear lo que es el eje de la boca hacia la tráquea, para que sea más fácil introducir un tubo endotraqueal para ayudar en una ventilación asistida, ¿ok? En caso de emergencias. Esta posición la está utilizando para ese propósito últimamente. Pero también podemos utilizarlo para cirugías que sean a nivel submaxilar, a nivel de cuello. También lo podemos utilizar en cirugías orales a nivel de palatino. ¿Ok? Entonces, posición de Rouser-Proetz. Las funciones las tenemos aquí. Listo. Avanzamos con el siguiente. Tal vez una de las variantes más conocidas de la posición de cúbito dorsal es esta. Entonces, la llamamos posición de Trendelenburg. Aquí tenemos el nombre. ¿Ok? La posición de Trendelenburg la vamos a utilizar para que los órganos que estén a nivel pélvico desciendan con dirección hacia la cabeza, con dirección cefálica. ¿Para qué? Para darnos mayor comodidad durante la cirugía. Entonces, ¿qué cirugías podríamos realizar a nivel pélvico? Cirugías ginecológicas, cirugías urológicas, cirugías pélvicas, ¿ok? Entonces la posición de Trendelenburg es muy usada para eso. Pero tiene otra función en emergencia también bien importante, que es una medida más cuando tenemos un paciente con shock hipovolémico. Esto ayuda de que la sangre tenga menos oposición en retornar a cerebro. ¿Ok? Entonces prevenimos uno de los daños posteriores que podría tener un paciente con shock hipovolémico. ¿Ok? Es una medida más, no es la única, pero sí nos va a ayudar un poquito. ¿Ok? Entonces, posición de Trendelenburg nos ayuda al descenso de los órganos pélvicos y shock hipovolémico para aumentar la irrigación cerebral. ¿Ok? Entonces, tenemos esas posiciones por el momento. Avanzamos con otra, que sería todo lo contrario. Sería la posición de Anti-Trendelenburg. También algunos lo llaman posición de Morestin. Entonces, tenemos al paciente, puede estar con los brazos abiertos o con los brazos pegados, o también puede estar con las piernas separadas una de otra, dependiendo qué procedimiento y la comodidad del cirujano. Si la posición de Trendelenburg nos ayudaba a que desciendan los órganos pélvicos, pues este nos va a ayudar a descender los órganos que están en la región superior del hemiabdomen. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser hígado, vías biliares,
páncreas, estómago, diafragma. Toda esta parte del hemiabdomen superior nos puede ayudar a descender para que tengamos mayor comodidad al momento de operar. Algunos la utilizaban para hernias diafragmáticas, ¿ok? Entonces al paciente se lo colocaba en forma de cruz y el cirujano iba al medio, ¿ya? Pero ahora se ha visto reemplazado por cirugía laparoscópica, ese tipo de posiciones. Es una posición bastante difícil de mantener, ya que el paciente cuando está sedado es difícil manipularlo, ¿ok? Entonces, posición de anti-Trendelenburg o Trendelenburg invertido o posición de Morestin, cualquiera de esos tres nombres. Aquí tenemos el nombre Trendelenburg invertido. Listo. Aquí tenemos sus indicaciones. Aquí tenemos diafragma, abdomen superior, todos los órganos que les he dicho. Cirugía de cabeza y cuello, algunos lo pueden utilizar por mayor comodidad, ¿no? No hay problema. Tenemos estas, ¿ok? Y ahora lo voy a poner abajo, tal vez no salga en cámara. Es la posición ginecológica o posición de litotomía, su antiguo nombre, ¿ok? Esta sería la última variante de cúbito dorsal. Tenemos a la paciente recostada con las piernas elevadas y separadas, ¿ok? Entonces, en esta parte se debe colocar almohadas, ¿ya? Y debe estar bastante seguro para que no se caiga la paciente. Las nalgas deben sobresalir un poco de lo que es la mesa de operaciones. Entonces, esto se lo puede, cuando volvamos a clases presenciales, vamos a manipular la mesa de operaciones. Y se puede dejar esto para que nos dé espacio para que nosotros podamos realizar la operación a nivel ginecológico. Ahora, todo lo que salga las secreciones o contenido a este nivel se va a desechar hacia una cubeta. No solo lo vamos a utilizar en mujeres, también se lo puede utilizar en varones esta posición, por ejemplo, para cirugías perianales. Ya puede haber algún tipo de lesión, absceso, fístula en la región perianal y nosotros podemos encontrar más comodidad en esta posición. Vamos a ver que hay algunas variantes más que podemos utilizar en esos casos, pero esta es una bastante usada. ¿Qué cirugías ginecológicas o procedimientos podemos realizar? Podemos realizar histerectomía transvaginal. No olviden de que con la primera posición hemos hablado de que se puede hacer también una histerectomía, pero esa histerectomía va a ser por vía abdominal, no por vía transvaginal. En este caso podemos utilizarlo por vía transvaginal, histerectomía transvaginal. Se puede utilizar para procedimientos no solamente quirúrgicos, también en consulta, como Papa Nicolau, introducción de un dispositivo intrauterino o un examen de cuello cervical, independiente del propósito que tenga el doctor. ¿Ok? También se puede realizar un examen de próstata por vía rectal. ¿Ok? Entonces, esta posición es bastante usada para todo, pero tiene un principal problema. Cuando el paciente está sedado y está mucho tiempo en esta posición, al momento de bajar las piernas para colocarlo en un decúbito dorsal, el paciente puede tener un descenso súbito en la presión arterial. ¿Por qué? Porque el retorno del volumen de esta sección va a tener que irrigar toda esta parte que estaba con menos irrigación durante la cirugía. Entonces al paciente debemos controlar estrictamente la presión arterial. ¿Ok? Y obviamente no lo vamos a realizar para que el paciente se pare inmediatamente. En algunos casos, cuando se realiza procedimientos ambulatorios, como por ejemplo legrados intrauterinos, son procedimientos bastante rápidos, ¿ok? Cuando se tiene un aborto incompleto. En esos casos tenemos que dejar al paciente en un tiempo de recuperación mínimo de 1 a 2 horas, ¿ok? No se lo tiene que hacer parar al paciente y debe estar monitorizado, ¿ok? Entonces esta posición, lo voy a colocar aquí encima por el momento, es la posición de ginecológica o litotomía. Las funciones: cirugía perineal, vaginal, rectal, urológica.
¿ok? Si quieren perianal también pueden colocar, pero perineo es más completo, ¿ok? Esas son las posiciones de cúbito dorsal. Ahora vamos a ver las posiciones de cúbito ventral. Las posiciones de cúbito ventral, pues esta posición. Vamos a ver de que las almohadas o las sábanas de protección deben ir prácticamente en casi todo el cuerpo, pero en especial en el dorso del pie, rodillas, en los genitales, ¿ya? Mucho cuidado. En la región de las mamas, cuando tenemos un paciente femenino, pues debemos cuidar de que se coloque a nivel de los hombros unas almohadas para que ayude a no aplastar a las mamas, ¿ok? Igual en la región pélvica cuando es varón, unas almohadas ahí para no presionar los genitales masculinos. La cara o la cabeza tiene que ir en una almohada, puede ir abajo si es que tiene un orificio en la mesa de operaciones o de costado. Pero cuando está intubado, pues tenemos que escoger solamente una posición. ¿Ok? Es difícil darle vuelta porque se puede salir el tubo. Y los brazos extendidos o pueden estar pegados al cuerpo. Y las fajas de sujeción, pues en los brazos y también en las piernas. Entonces tenemos esta, que sería la segunda posición importante. Y obviamente va a tener sus variantes. ¿Ok? En esa posición nosotros podríamos operar, pues prácticamente todo de la parte posterior. Aquí tenemos cirugía de cráneo posterior, columna, tórax posterior, cirugías anorrectales, renales y extremidades, pero en su cara posterior. ¿Ok? Eso también le pueden aumentar en sus apuntes. Todo eso es lo que se puede realizar con la posición de cúbito ventral. Vamos a ir con la primera variante, que es la posición de paracraniotomía. ¿Ok? Fíjense de que la cabeza es la única parte que está variando y los brazos también que están pegados al cuerpo. La cabeza está sujetada por un brazo, ¿ok? Pero tenemos una hiperflexión del cuello, ¿ok? Entonces esto nos va a dar lugar para que nosotros podamos operar esta parte posterior del cráneo, como también la parte posterior del cuello. Entonces lo vamos a utilizar en neurocirugía, se puede utilizar en traumatología, ¿ok? O cirugías de columna y cráneo posterior. Aquí tenemos. Aquí tenemos la indicación. Y aquí tenemos cirugía para craniotomía o posición para craniotomía. Entonces la craniotomía es una sección de el cráneo en caso de que se quiera liberar presión o se quiera reseccionar un tumor o cualquier tipo de cirugía que sea ubicado en la fosa posterior del cerebro. La segunda variante, la tercera variante, tenemos a la posición de Kraske o posición de navaja. Esta posición es bastante difícil de lograr, pero es utilizada para cirugías a nivel coxigio, a nivel anorrectal. ¿Ok? Podemos utilizarla, por ejemplo, para abscesos, fístulas anorrectales, cirugías a nivel del coxis, fractura de coxis. ¿Ok? Entonces, tenemos los brazos de esta manera colocados. ¿Ok? Puede colocarse también debajo de la cabeza del paciente, cruzado. Banda de sujeción y también almohadas casi en todo el cuerpo. Es como una V invertida. Esta es la posición de Kraske. ¿Cómo se escribe? De esta manera. Kraske o navaja. ¿Ok? Cirugía anorrectal y coxilla. ¿Ok? Ahora
No es obligatorio ponerlo al paciente en esta posición para operar alguno de esos aspectos, pero muchos cirujanos prefieren esta posición porque ayuda a exhibir mejor la región donde vamos a operar. La última variante de la posición de cúbito ventral es la de laminectomía. Fíjense, es un poco parecida, pero tiene una flexión a nivel de los miembros inferiores. La espalda está prácticamente recta, no está en V como en la posición anterior, fíjense. Ok, es un poquito diferente. Esta posición la vamos a utilizar para cirugías de columna. Puede utilizarse para cirugías de hernia, correcciones de postura a nivel torácico y de columna lumbar. ¿Ok? Igual, vuelvo a repetir, no es obligatorio colocarlo en esta posición, pero es un poco más cómodo para el cirujano, no tanto para el paciente. ¿Ok? Esa posición para laminectomía se llama. Utilidades: hernia de disco, columna torácica y lumbar. ¿Ok? O cualquier cirugía de columna, no exclusivamente hernia de disco. Estas son las variantes de cúbito ventral. Las últimas posiciones. La última sería la de cúbito lateral, que es esta. ¿Ok? Fíjense de la flexión del miembro inferior. ¿Ok? De esa manera se coloca una almohada entre las piernas para que no haya roces ni lesiones dérmicas durante la cirugía. Una almohada a nivel del cuello, ¿ok? Pero algunos prefieren colocar protección en toda la parte de abajo, ¿ok? Obviamente es una difícil posición para mantener durante toda la cirugía, entonces tiene que estar bien acomodado el paciente. Esta posición, ¿para qué la usaríamos? Podemos utilizarla para todas las cirugías que necesitemos a nivel lateral. Podemos utilizar tal vez una cirugía a nivel de pabellones auriculares, tal vez una cirugía de extremidades en traumatología, cirugías renales o estudios que podamos realizar por vía rectal, por ejemplo, rectosigmoidoscopía. Pero también se utiliza, como en la cartilla les dice, para prevenir broncoaspiración. Esa es la posición más ideal para un paciente que podría haber sufrido un ataque, ¿ok? O una crisis epiléptica. Después de que ha tenido esta crisis podemos colocarlo en esta posición, o muchas otras situaciones, pero que no queramos que el paciente se broncoaspire, ¿ok? Cirugías de riñones. Podemos colocarlo de cúbito lateral izquierdo o de cúbito lateral derecho dependiendo de la región, ¿ok? Tórax lateral, algunas veces vamos a realizar de que el brazo, este brazo, se coloque encima de la cabeza. ¿Para qué? Para poder acceder a una cirugía a nivel costal, puede ser, o a una cirugía de tórax. ¿Ok? Procedimientos de oído, pabellón. Vamos a colocar aquí de cúbito lateral. Esa sería la última variante. Pero su subvariante de esta posición es esta. Es la posición de Sims. Fíjense de que está como una V invertida, pero de cúbito lateral. Los lugares de sujeción son bastantes y también de protección. ¿Okay? Es posición bastante difícil. Usualmente se lo utiliza para cirugías de riñón porque exponen mejor esta región. Y algunos también la utilizan para estudios como rectosigmoidoscopía. ¿Okay? Esta tal vez sería una de las más difíciles de colocar al paciente. ¿Okay? Esta sería para cirugía renal, lumbotomía o cirugías a nivel de la fosa lumbar, que necesitemos realizar una incisión a ese nivel, y la rectosigmoidoscopía. ¿Ok?
¿Ok? En cuanto a estos términos de tomía, ostomía, oscopía, ya deberían saber, en la teoría les han debido enseñar de los términos. ¿Ok? Posición de Sims, esa sería la última. Ok. Les voy a tomar el examen de esto de esta manera, colocando el dibujo. Yo coloco el dibujo y ustedes le colocan el nombre y las funciones en el recuadro de al lado. Y obviamente esto no tendría que durar más de media hora su repaso. ¿Ok? Muchas gracias a todos por ver los videos y por realizar los videos y mandármelo, que están bastante creativos. Yo entiendo de que no se puede conseguir todo el material ahora. Algunos vivimos bastante lejos de la ciudad. Entonces, está muy bien los videos. Yo entiendo de que algunos no se han podido realizar, pero tratemos de tener otros tipos de opciones. ¿Ok? Una vez de que vuelvan las clases presenciales, pues vamos a volver a retomar estos temas con todo el material completo en lo que es las salas de simulación. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.